El tema que vamos a trabajar con ustedes jóvenes es el tema de investigación que ustedes ya entregaron, varios de ustedes ya entregaron. Lleva como título el centro de carga. También se puede conocer con el nombre de tablero de distribución. Un centro de carga o un tablero de distribución es una parte física que se instala en toda vivienda y su función principal es permitir que llegue la energía que nos distribuye la empresa que nos vende a nosotros esa electricidad y la envía y la se distribuye dentro de la casa también. Entonces un centro de carga se refiere a un punto en el cual la electricidad se va a distribuir en los diferentes ambientes de la casa para poder tener un servicio eficiente. Aquí podemos contar con un centro de carga. Aquí tengo un centro de carga que es trifásico. ¿Cómo se puede saber que es un tablero trifásico? Porque aquí en esta parte de acá es una terminal o un borne de conexión donde alimenta una barra que sería mi línea 1. Aquí tengo el otro borne que sería la línea L2 y aquí le hace falta, pero aquí está la barra donde iba la línea L3. Todos estos puntos que se ven acá son los puntos donde se deben de conectar cada uno de los flipones que van a ir colocados de este lado del tablero y de este otro lado del tablero. Dentro de la información que ustedes indicaron, pues a los flipones le dicen pastillas, yo prefiero llamarles elementos de seguridad o dispositivos de seguridad, y el orden en el cual deben de ir ubicados sería aquí de este lado el número 1, aquí sería el número 2, bajamos a la siguiente parte, aquí sería el número 3, el número 4 y seguiríamos llegando hasta la parte de abajo. Quiero que ustedes noten en cuenta lo siguiente, aquí estarían todos los impares y aquí estarían todos los pares. Como es un tablero trifásico, significa que yo puedo poner un flipón de un polo, puedo poner un flipón de 2 polos o puedo poner un flipón de 3 polos, que automáticamente me van a conectar las 3 líneas de fase para poder disponer de 120, de 240 voltios, monofásico, bifásico, trifásico. Cuando hablo de esto significa que esta parte que está acá, si ustedes se dan cuenta, esta barra va atornillada a esta parte acá, entonces aquí tendría mi L1. Noten que aquí no hay nada, sería L2, aquí no hay nada, sería L3 y aquí comienza nuevamente L1. L2, L3, L1, L2, L3, L1. L2, si ustedes observan acá, aquí ya mencionamos que es L1, solamente está del lado izquierdo, de este lado no aparece nada en el plástico. En L2 no aparece nada ni del lado izquierdo ni del lado derecho, entonces esta barra se conecta a esta parte de acá que sería L2. L3, L1, L2 no hay nada, L3, L1, L2 y así se va distribuyendo. Y aquí tenemos la barra de L3 y la barra de L3 aquí no hay nada, que sería L1, tampoco no hay nada, que sería L2 y aquí ya aparece la parte de conexión que sería la L3. L1, L2, L3 y así es como se va formando. ¿Qué más tenemos en la parte de abajo? Está destruido, pero se alcanza a observar otro borne de conexión, otra terminal, y aquí era donde iba conectada la línea de neutro si está disponible. Entonces aquí se conecta la barra de neutro y aquí a estos puntos es donde se iría conectando después las diferentes líneas de neutro que se necesitarían. Aquí está toda la carcasa, toda la parte exterior, normalmente viene en hierro negro con un recubrimiento de pintura en color gris y si ustedes alcanzan a observar, pues aquí aparecen varios puntos que es donde se tiene que perforar para poder conectar diferentes tuberías. Esta ficha que está acá es de media pulgada, si quitamos este otro aro que aquí aparece ya pasaría a 1 pulgada. Aquí tenemos ya de 1 pulgada y si quitamos este otro pasaría a 1/4. Aquí tendríamos 1,5, llegaríamos a 2 pulgadas y así sucesivamente. Pueden estar en la parte superior. A un costado pues no aparece absolutamente nada de este lado. De este lado tampoco aparece absolutamente nada. Pero en la parte del fondo sí aparecen diferentes agujeros troquelados para poder facilitar la conexión de diferentes tuberías.
Si en dado caso aquí se necesitara alguno, pues lógicamente se tendría que realizar. Toda esta estructura que acabamos de ver acá, podemos verla ya separada, que sería esta que tengo aquí. Aquí ya tengo las 3 barras, aquí tenemos ya la parte que corresponde a la distribución de cada uno de los polos. Cada punto que está acá mencionábamos que le llaman polos, polo 1, polo 2. Contemos cuántos hay acá en este tablero, que sería este fondo de tablero que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Este es un tablero de 24 polos o con capacidad para 24 flipones, que pueden ser de un polo, de 2 polos o de 3 polos. Este plástico que ven ustedes acá es un aislante que permite que las barras queden separadas de la parte de metal que aquí aparece, para que no se provoque ningún cortocircuito. En la parte de atrás es puro metal, y vuelvo a repetir, este aislante es el que permite que la electricidad solamente se quede en los puntos que se requieren. Cuando se mencionan de los tableros, estamos hablando de estos que son trifásicos. Veamos ahora. Aquí tengo tableros que son monofásicos. Si ustedes alcanzan a observar, aquí hay un tornillo que es donde se conectaría la línea de alimentación, mi línea L1, que puede estar compartida entre los 2 puntos, o solamente L1, y aquí sería L2. Este es un tablero para 2 flipones o de 2 polos. Aquí tengo otro tablero de otra marca diferente. Aquí hay mucha similitud, L1 y L2 sería la alimentación. Estas partes que están acá son las clavijas en ambos lados, que es donde se va a ensamblar el flipón a la hora de colocarlo. Este no tiene bornera de neutro, este sí lo tiene, que serían esos tornillos que aquí aparecen. Y aquí tengo otro tablero siempre de 2 polos de otra marca, donde aquí tenemos para conectar el borne de conexión de mi línea L1, mi línea L2. Si tuviera 220 y si fueran 110, tendríamos que colocar la línea activa L1 en cualquiera de los 2 lados, y para habilitar las posiciones de los 2 flipones habrá que conectar un cable que va de un borne hacia el otro borne, para que podamos tener disponibles las 2 posiciones. Y aquí pueden observar ustedes que aquí tenemos la barra para conectar la línea de neutro. Aquí están los tornillos, y más abajo, si ustedes alcanzan a observar, están los agujeros donde se deben de conectar cada uno de las líneas de neutro que se puedan necesitar. Estos ganchos se repiten en los 3, que es el punto donde debe de conectarse el flipón. Aquí tengo un flipón que es para este tipo de tablero. Observen que en la parte de frente del flipón tenemos la palanca donde dice off, que sería apagado, y on encendido. Entonces lo muevo acá, debe de tronar, debe de estar dura la palanca para cerrar circuito, y ya va a permitir que pase la corriente. Observemos, en el caso de este flipón es de 20 amperios. ¿Cuántas líneas está protegiendo? Solamente una. Entonces este flipón es de un polo por 20 amperios, que es la forma de empezar a representarlo. Veamos el resto de la estructura. Viene completamente cerrado. En esta parte de acá no hay un tornillo, sino simplemente unas piezas de metal, que son las que deben de ensamblarse precisamente en cada una de las zapatas que aquí aparecen. Y en el otro lado del flipón ya encontramos entonces un tornillo donde va a estar la parte donde debemos de conectar el conductor para poder realizarlo. ¿Cómo se coloca el flipón? Pues en la parte de abajo, de donde se conecta el cable de salida de energía del flipón, hay una pequeña hendidura, que es la que tenemos que hacer que coincida en ese punto. Llegamos acá y solo le hacemos presión, y el flipón ya quedó en su lugar. Si yo conecto la línea activa acá, la línea de alimentación, en donde acabo de conectar el flipón, va a haber presencia de electricidad, y aquí está la salida de esa línea.
Si yo muevo el flipón hacia abajo, pues lógicamente se corta el paso de la energía. ¿Qué pasaría si la línea activa, en vez de conectarla acá, la conecto en este otro lado, pero el flipón está ahí? Jamás va a haber energía en este punto, porque la línea que conecté acá, su salida es en esta zapata que aquí aparece. Existen otros centros de carga que vienen de color. Tengo aquí una caja, no tengo uno físicamente, pero es en color plateado. Es un tratamiento de zinc. Son cajas que vienen, en vez de que vengan pintadas, vienen con un recubrimiento de zinc, y son cajas galvanizadas, que es la tendencia que se tiene en la actualidad. Aquí estamos ya en la parte práctica de un tablero de distribución, un centro de carga. En la parte superior, que sería esta parte de acá, está recubierto con una tapadera que permite proteger donde están los 3 bornes de conexión, donde está conectada nuestra línea activa L1, L2 y L3. Significa que este centro de carga es un centro de carga trifásico. Al igual que el centro de carga que vimos anteriormente, con este acá son de la misma marca, una marca que está descontinuada en el país, Federal Pacific, que ya no se puede encontrar repuestos ni flipones para este tipo de elementos. Si ustedes se dan cuenta, acabo de colocarme un guante porque si de repente llego a tocar alguna parte acá, pues estoy protegiéndome para que no haya ningún tipo de descarga eléctrica. Entonces vamos a empezar a hacer uso de una herramienta llamada tester, que es la que a ustedes les va a servir. Y el tester simplemente es una herramienta que nos va a permitir a nosotros poder identificar líneas de riesgo, líneas de peligro, que en este caso serían líneas activas. El tester solo nos identifica las líneas activas, pero no nos va a identificar el neutro. Aquí tengo un tester. Este tester que está acá pues tiene 2 puntitos negros. Debo de colocar el dedo en cualquiera de los 2 puntitos negros, y aquí en la pantalla aparecerá un valor donde me indicará que está presente la línea activa. Veamos entonces. Lo voy a poner en este punto de acá, y si ustedes alcanzan a observar, ahí aparece un número. Quito el dedo, desaparece. Si yo pongo el dedo en el otro puntito negro, pues vuelve a aparecer en la pantalla, y ahí van a encontrar, esto es una flechita, varias flechitas, y el valor más alto es el que me indica qué valor tiene la línea activa que ahí está presente. Esta parte que está acá es la barra de neutro. Esta barra de neutro pues no es muy común encontrar este tipo de situaciones, pero sí se dan, donde la línea de neutro es un alambre que viene completamente desnudo, y el neutro pues no tiene ninguna complicación en instalaciones a la hora de colocarlo de esa forma. Entonces veamos, voy a colocar acá el tester. Ya topó, pero si ustedes observan no aparece absolutamente nada. Si ustedes utilizarían un tester de este tipo de destornillador, la forma de utilizarlo será que la punta la van a colocar en el punto donde ustedes quieren realizar la lectura o la medida, o verificar, en este caso solamente verificar que hay presencia de alguna línea activa, y en esta parte transparente debe de encenderse una pequeña lucecita bastante suave de color anaranjado, pero para que funcione tienen que colocar obligadamente un dedo de este otro lado para que funcione. Entonces simplemente lo harían ustedes de esta forma, y si se prende la lucecita significa que están encontrando ustedes una línea activa. Aquí tengo otro tipo de tester. Estos ya son tester electrónicos, donde para este caso necesito oprimir el botón. No sé si alcanzan a observar, ver que destellea la luz, y si basta con que yo aproxime el tester en el punto donde voy a realizar la lectura, que empieza a hacer bulla. Significa que ahí está presente una línea activa. Lo puedo ver en las salidas de los flipones. Si quiero revisar este conductor, si tiene presencia de línea activa, basta con que lo acerque, y si hace bulla significa que ahí está presente la línea activa. Aquí lo estoy colocando en el neutro. Observen que no pasa absolutamente nada. Estoy apachando el botón, veamos acá. Estoy apachando el botón, no pasa nada. Aquí sí ya destella, aquí no. Y por último, el otro tester que tengo aquí a la disponibilidad es este otro también, que es sin contacto. Necesito encenderlo. Escucharon una bulla,
no necesito hacer nada más que acercarlo. Al igual que el anterior, destella, emite un sonido. Si yo lo coloco en el neutro no pasa absolutamente nada. Si yo lo coloco en los conductores donde necesito realizar una lectura, pues simplemente va a hacer algún tipo de bulla. Aquí, ¿por qué no hizo nada? Porque lo estoy poniendo sobre un alambre desnudo. Veamos de este lado. Aquí está emitiendo un sonido. Voy a mover el flipón, que sería este que está acá, lo abrí y ahorita no pasa absolutamente nada. Lo restablezco y aquí ya empieza a indicarme que está presente la línea activa. Y al igual que en el anterior, estos cables blancos son los que traen la alimentación a este centro de carga. Y si yo lo pongo afuera sin necesidad de pelar el conductor, ya puedo determinar quién es la línea activa. Entonces, en este tablero que aquí tenemos, aquí arriba estarían presentes la L1, L2, L3 y en la parte de abajo está conectada la barra de neutro. Característica principal en un centro de carga, aquí por alguna razón no tiene ya la tapadera y resulta siendo un punto de riesgo. La única ventaja que se tiene es que está cubierta todavía la parte donde está la alimentación, que si alguien quisiera meter las manos por desconocimiento puede electrocutarse con facilidad. Pues acá a la hora que pasara cualquier situación pues sería un poquito más práctico abrir los flipones para que se corte el paso de la energía. Bueno, ya vimos entonces con ustedes cómo se identifica. Lo que tenemos ahorita pendiente, porque ustedes lo alcancen a observar, es aquí el tablero inicialmente en la tapadera viene completamente tapado. Estas partes de metal son las que hay que quitar cada vez que voy a ocupar el espacio de uno de los polos del tablero. Este ya mencionamos que es para dos flipones o de dos polos y solamente estamos usando uno y el otro pues puede quedar cerrado. Si se requiere colocar el otro flipón, pues simplemente con un alicate quitamos esta parte de metal y simplemente pues ya tenemos el espacio disponible para el otro. ¿Cómo se conecta el flipón? Retiramos esta parte de acá. Si yo voy a conectar mi línea de alimentación, pues lógicamente lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto de conductor necesito pelar para colocarlo ahí. Como el espacio es bastante amplio, porque ahí nos da espacio para conectar conductores de calibre como podría ser el número 4, número 6, entonces yo voy a pelar el doble. Ya habíamos mencionado la forma de cómo pueden ustedes pelar los conductores. Y lo que normalmente se tiene que hacer es doblar el conductor en dos para poder tener un diámetro de conductor más grueso y asegurarnos que la conexión quede firme. Entonces, ¿hacia dónde se mueve un tornillo para aflojar? En sentido contrario hacia donde se mueven las agujas del reloj. El reloj se mueve hacia este lado, entonces yo lo voy a mover en sentido contrario. Se afloja, de preferencia no se saca el conductor. Si la alimentación va a entrar por la parte de abajo del tablero, pues entonces vamos a conectarlo de esta forma. Si va a entrar por el espacio superior, pues entonces entrará acá y vamos a conectarlo en este punto y se aprieta. Noten ustedes que solamente se quedó pelada la parte que se va a conectar. Y si ustedes se dan cuenta, estoy moviendo hacia el lado donde se mueven las agujas del reloj y la conexión debe de quedar firme. Importante, no se deben de dejar los conductores cortos, porque si llega a haber daño en esta parte de acá, no tendríamos de dónde poder cortar la parte dañada y hacer la reparación. Entonces, siempre se recomienda dejar una pequeña parte para poder realizar el trabajo. Esto sería en el borne de alimentación en el centro de carga. Si fuera un flipón, el proceso es muy parecido. Lo que debo de hacer ahora es ubicar la parte donde se debe de colocar o conectar el conductor. Y entonces empiezo a aflojar. Noten, no sé si alcanzan a observar, pero se abrió esa parte de ahí. Ahí se inserta el conductor. Ya estando colocado,
se aprieta. Importante, en todos los puntos donde se conecte siempre debe de quedar la conexión firme. Entonces simplemente, ya habíamos explicado, esta parte de acá debe de insertarse en el metal que aparece y le hacemos presión y ya tenemos conectada nuestra primera derivación. En los centros de carga, las salidas de cada flipón se le llama, se identifican como ramales o derivaciones del centro de carga, que van a estar protegidos por medio de un elemento de seguridad que ya vimos que está acá. Este valor que aparece aquí de 20 amperios significa la capacidad máxima que debe de pasar corriente a través de él, donde el flipón va a trabajar de forma adecuada. Si el valor se empieza a elevar más de lo normal, internamente se empieza a calentar una pieza que es la que va a actuar, que va a abrir el circuito cuando la cantidad de corriente está por arriba. Todos los centros de carga tienen un valor máximo de corriente que pueden soportar. ¿Qué significa esto? Que si este fuera de 100 amperios y aquí pongo un flipón de 20 y otro de 20, solamente estoy usando 40 de 100 que tiene la capacidad. Pero si pongo aquí uno de 60 y otro de 60, ya me pasé de esos 120, de esos 100 amperios. Entonces, ¿qué va a pasar? El grado de aislamiento del centro de carga va a empezar a dañarse. Es como un automóvil. Si un automóvil es para 4 personas y le metemos 10, 15 personas, lógicamente el automóvil va a seguir funcionando, pero el tiempo útil de ese automóvil lo vamos a reducir porque estamos haciendo que se esfuerce más de lo normal. En los centros de cargas, ¿qué va a pasar? Pues se va a perder el aislamiento y de repente se empiezan a provocar daños como posiblemente cortocircuitos en la parte interna del tablero.